Nuevamente, buenos días. Hoy día 28 de octubre del 2020 y vamos a desarrollar eh, los ejercicios que encontramos en el libro de trabajo de la unidad número 2. Recordemos que en la clase anterior hemos estado desarrollando hemos abordado el contenido teórico necesario, ¿no? Les he hecho un resumen de lo que es el tema de fracciones, ¿no? Fracciones. Hemos visto los tipos de fracciones propias e impropias, hemos visto las fracciones reductibles e irreductibles, y en base a eso también se han generado las fracciones equivalentes. De las fracciones impropias hemos aprendido a convertir números mixtos y viceversa, ¿no? Hemos aprendido qué son las fracciones homogéneas y heterogéneas, y hemos aprendido también el proceso de homogenización, que se utiliza bastante en los estudios o en las operaciones de suma y resta de fracciones. ¿Okay? Suma y resta de fracciones. Bien, pero en el primer caso del libro de trabajo, como ustedes pueden observar, vamos a hacer un recorte para poder hacer una ampliación. Está ingresando un compañero, muy bien. Voy a hacer un recorte acá. Ahora sí. Y lo voy a pegar por acá. Ya, ahora sí podemos pintar acá, ¿no? Muy bien. Muy grande. Entonces, observamos que mediante una pregunta nos dice ¿qué fracción de la figura representa la región sombreada? Son dos figuras, ¿no? En la clase anterior hemos visto un ejemplo que con una sola figura, o sea, para representar una fracción, si es una fracción propia, con una sola imagen o figura era suficiente, ¿no? Pero cuando la fracción era impropia, necesitábamos más de un gráfico. En este caso no se trata de una fracción impropia porque son dos casos distintos por separado. Lo que se trata de acá, a ver, permítame, es uniformizar las divisiones dentro del gráfico. Me explico. Cuando nosotros hacíamos el rectángulo, cuando nosotros dibujamos el rectángulo, si usted recuerda, ¿no? Uniformizamos las divisiones, ¿verdad? Porque por lo menos, o intentamos uniformizar las divisiones. O sea, no hacíamos una pequeña, no hacíamos una grande, luego otra pequeña, no. Lo que hacíamos era uniformizar las divisiones de tal manera que prácticamente todas las partes parezcan iguales o similares. Lo mismo vamos a hacer acá, utilizar un poquito nuestra imaginación y subdividirlos de tal manera de que encontremos una uniformidad. Así como está, no puedo encontrar cuántas partes de esa que está sombreada está en toda la figura. Entonces tengo que hacer unas subdivisiones. Así como en la diagonal en el rectángulo de la parte superior, así también voy a tratar de trazar una diagonal en la otra. Okay. Así como hay una vertical que está partiendo, así también vamos a poner una vertical de esta manera. Disculpen el pulso, pero creo que se entiende. Y de la misma manera en la parte inferior, ¿verdad? Una diagonal, perdón, una diagonal, otra diagonal por acá y una horizontal, de tal manera que toda la figura queda dividida en un solo triangulito. Si ustedes se dan cuenta, voy a repintar eso, ¿eh? Todas las figuras quedan divididas en un solo triángulo, de esta forma.
¿cierto? Acá también pueden notarlo. ¿Sí? Acá también podemos notarlo. Entonces, ¿cuántos triangulitos de esa forma tenemos? Vamos a contar. Acá tenemos, voy a pintar con otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como hay dos mitades, 16. Hay 16 particiones. Entonces, no olviden que las particiones me indican el denominador. Hay 16 particiones. Y de todas esas particiones, ¿cuántas están pintadas? Como podemos observar, están pintadas. Una, que está por acá, ¿no? Dos, que está por acá. Y tres, otra que está por acá. ¿Cierto? Entonces hay tres pintadas. Por lo tanto, la parte que está pintada o sombreada en esa figura representa 3 de un total de 16 particiones. ¿Ok? De un total de 16 particiones. Bien. A veces, pues el caso como este indica en nuestra mente tratar de rotar la figura. Acá yo no puedo determinar así fácilmente cuántas figuras hay, ¿verdad? Cuántas figuras hay. Pero sí que sí, vamos a ver. Pero sí que sí, podemos nosotros rotar estas figuras. ¿Cómo que rotarlo? De la siguiente manera. Fíjense, voy a completar acá otro cuadrado. Ahí está. Y esta figura de acá le voy a pasar acá. ¿Ya? Entonces quedaría como así, ¿verdad? De esa manera. Así que me ayuda un poco el pulso, pero bueno. Quede de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. Además de eso, ¿qué podemos hacer? Fíjense, este pedacito de acá le podemos pasar acá, ¿cierto? Entonces acá, perdón, a ver, ahí está, ¿no? Entonces quedaría pintado acá. No te muevas así. Ahí ya, si quedaría pintado acá. Ahora, este pedacito de acá también es el mismo, ¿sí o no? Entonces puede pasarse acá. De tal manera que nos quedaría lo siguiente. Vamos a borrar. Nos quedaría lo siguiente. Esto vamos a quitarlo. Entonces, hay un compañero que se está uniendo. Entonces, de esas tres figuras, la que queda totalmente pintada es una completita, ¿no? Porque son tres cuadrados. Un cuadrado está acá, correcto. Otro cuadrado está acá y el otro cuadrado está acá. ¿Ya? Entonces, esta figura que está sombreada ya le hemos pasado ¿dónde? Aquí, ¿verdad? Está aquí. Esta figura que está sombreada le hemos pasado ¿dónde? Aquí. Entonces, aquí ya queda prácticamente una figura que no está sombreada, ¿cierto? Entonces, de esas tres figuras, o sea, de esos tres cuadrados, porque entonces en total hay tres cuadrados, ¿cuántos cuadrados están pintados? ¿No? En total están pintados uno nada más, ¿no? Porque las figuras le hemos rotado a otro lado. Entonces, el resultado ahí, un cuadrado está pintado de un total de 3. Entonces, en el primer caso nos determinamos que es 3/16, y en el segundo caso es 1/3, ¿no? La alternativa que nos propone acá es la alternativa C.
Con esto terminamos diciendo de que no en todos los casos donde intervienen fracciones vamos a tener que hacer cálculos engorrosos, cálculos, ¿no? A veces se requiere mucho la imaginación para trazar, dividir figuras. El, el reto aquí en abordar este tipo de casos donde hay figuras es utilizando tu imaginación, pues dividirlos de tal manera de que formes un patrón. En el primero hemos formado el patrón del triángulo. El triángulo es lo que divide a toda la figura. Entonces había que contar cuántos triangulitos hay. Muy bien. Para el caso número 2 nos están mostrando un gráfico, un solo gráfico, que es un triángulo, ¿no? Grande. En la figura nos dice qué fracción de lo sombreado es lo no sombreado. Primero, antes de insertarnos en este trabalengua, cuando nosotros tenemos una figura, y vuelvo a retomar el caso del ejemplo de la clase de ayer, perdón. Cuando nosotros tenemos una figura, hay un compañero que se está uniendo, vuelvo a tomar el ejemplo de ayer, ¿ya? El rectángulo que nosotros teníamos, ¿ya? Ahí está. Le hacíamos 3 divisiones, ¿cierto? Si yo solamente pintaba una de ellas, pues la parte sombreada es 1/3, ¿verdad? Y la parte no sombreada sería 2/3, ¿cierto? Acá lo que hay que determinar, lo que nos están pidiendo, es qué parte está sombreada y qué parte está no sombreada, después para responder la pregunta en sí. Fácilmente acá podemos observar de que toda la figura está subdividida en otros triángulos pequeños. Correcto, está subdividida en otros triángulos pequeños. Si nos damos cuenta, en realidad vamos a contar cuántos triángulos hay. Hacemos un zoom. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El total es 16, ¿correcto? El total es 16. Muy bien. ¿Cuántas están sombreadas? O sea, ¿cuántas están pintadas? Ya sé que el total es 16, o sea, el denominador va a ser 16. ¿Ya? Están pintadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Están pintadas 6 de un total de 16. ¿Cuántas no están sombreadas? Ya sabemos que el total es 16. Las que no están sombreadas son, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 están no sombreadas. 10 de un total de 16. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta. Lo que acá nos están preguntando es, vamos a representar, ¿qué fracción de lo sombreado? Pues fracción, nos habla de fracción, ¿cierto? Y la fracción, ustedes saben que es una división. Ahí está. ¿Qué fracción de lo no sombreado? Lo no sombreado es 10 16avos. Es los sombreados, ¿no? ¿Qué fracción de lo sombreado, o sea, los 6 16avos, representa lo no sombreado? 10 16avos. Entonces llegamos a una fracción que se llama fracción compleja, en donde vamos a multiplicar los extremos y los medios para obtener el resultado. 10 por 16 dividido entre 16 por 6. ¿Ok? Con negro. 10 por 16 dividido entre 16 por 6. Reducimos acá lo que hay que reducir, o sea, sacar mitad, ¿no? Mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. 16 con 16 se van, y lo que me queda es, el resultado, ¿cuánto sería? 5 tercios, ¿verdad? 5 tercios. En este caso la alternativa B. Cuando nos preguntan
¿Qué fracción de lo sombreado es lo no sombreado? Lo primero que referencian, o sea, ¿qué fracción de lo sombreado? Entonces eso va a ir al denominador. ¿Ya? Aquí va la expresión, ¿qué fracción de? ¿No? Acá lo que nos preguntan. ¿Qué fracción de? O sea, ¿qué fracción de la sala, ¿no?, está ocupada? ¿Qué fracción de todas las horas que ocupas al día, perdón, de qué fracción del día la ocupas en ver tele? ¿Qué fracción de la comida te lo comes totalmente? Siempre esa palabra que indica qué fracción de ese número que referencia siempre va al denominador, ¿no? Y luego la fracción, el enunciado que sigue es lo, ¿no? Es, simplemente es. ¿Qué fracción del día es 3 horas? Ah, muy bien. ¿Qué fracción del día? Eso va al denominador. El día vale 24 horas, ¿no? Es 3 horas, eso va al numerador. Correcto, hay que saber ubicar, no olviden. Entonces, cuando leen qué fracción de es el número que va después al denominador. Y después va a venir es, y eso va al numerador. ¿Ok? Para que no suene como de repente a trabalengua, ¿no? Para que no suene a trabalengua. En el caso número 3, nos dice el enunciado, de las siguientes fracciones, fíjense, tenemos, ¿cuántas fracciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracciones, ¿no? De las siguientes fracciones vamos a determinar cuántas son fracciones propias. Ajá, pregunta netamente referenciando la parte teórica, ¿verdad? Para eso hay que recordarles de que tenemos dos tipos de fracciones, ¿no? Según la comparación de sus elementos. Tenemos lo que son las fracciones propias, ¿no? O sea, si la fracción es a entre b, una fracción es propia cuando a es menor que b. Luego tenemos las fracciones impropias, donde si la fracción es así, entonces una fracción es impropia cuando a es mayor que b. Entonces, analizamos la primera fracción, 2 tercios. El numerador que es 2 y el denominador que es 3. En este caso, el numerador es menor al denominador, por lo tanto, sería un caso de fracción. Esto sería un caso de fracción, fracción propia, ¿verdad? Esta sería una fracción propia. No me permite poner un círculo. Ahí está. Vamos al siguiente, 7 quintos. 7 quintos, 7, que es el numerador, es mayor al denominador. Es una fracción impropia, descartado. El siguiente, 9 décimos. 9 es menor que 10, o sea, el numerador es menor al denominador. Entonces acá tenemos otro caso de fracción, fracción propia. 1 medio, también, ¿no? Es una fracción propia. 4 tercios no, porque 4 sería mayor a 3. 4 es el numerador. 25 24avos tampoco. 17 19avos sí, ¿no? Entonces, contamos cuántas fracciones son propias. 1, 2, 3, 4. Entonces, para nuestro caso, es la alternativa A, ¿verdad? Fíjense que a veces hay casos en donde hay que recordar cierto contenido teórico para poder desarrollarlo. Si no lo recordamos, que no les dé pena, hay que volver a chequear, a observar nuestros apuntes o el material en sí, ¿ya? No se pongan tercos ustedes con sus con no saber, simplemente revisemos, ¿no? Ahí en ese caso les he recordado que toda fracción propia es aquella donde el numerador es menor al denominador, y la fracción impropia es donde el numerador es mayor al denominador. Caso número 4. Inicia pues ya desde el signo de interrogación, ¿no? ¿Cuál es el número, me dice, que deberíamos escribir en el numerador para que la igualdad sea cierta? Bien. Antes de eso hay que recordarles, de repente si no recuerdan, ¿no?, que en el tema de fracciones, número decimal, porcentaje,
profe, no hemos visto esos temas, pero ya les vamos adelantando. Hay ciertas palabras que significan una operación. ¿Ya? La palabra de, no te muevas, de, o del, o cuando dice de los, ¿no? Estas palabras en matemática, en esos temas que he referenciado, significan un operador. O sea, vamos a efectuar un producto, significan producto o, como ustedes conocen, multiplicación. ¿Ya? Entonces cuando nos dice qué fracción, o sea, cuando yo multiplico x onceavos, miren, en lugar de poner signo de interrogación pongo x, ¿ok? Luego dice d, y la palabra d significa multiplicación. 143 es igual a 26. Y fíjense cómo ya hemos llegado a una ecuación de primer grado, ¿cierto? Entonces vamos a efectuar la ecuación. Entonces 26 por ese 11 que está dividiendo pasa a multiplicar, y ese 143 que está multiplicando pasa a dividir. Muy bien, vamos entonces a sacar acá onceava es 1 y onceava de 143 creo que es 13, ¿verdad? 13. Ya saben el truco de la multiplicación por 11, ¿no? Miren, 12 por 11. Pones el número y sumas 2 más 1, 3, ¿no? 13 por 11. No necesitas multiplicar, es un truco. Pones el número separadito, 1, 3, y la suma de esos dos en el medio. Por eso sé que es 143 es 13, ¿no? Entonces, y acá 13ava de 13 es 1, 13ava de 26 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 13 es 26. Por lo tanto, el valor de x es igual a 2. Entonces, el valor que tiene que estar en ese numerador para que esa ecuación se compruebe que sea verdadera debe ser de el valor de 2. ¿Correcto? De 2. Fíjense que acá he sacado al momento de reducir, porque son fracciones reducibles, he dicho treceava, onceava, y está correcto. No es partido de mitad, de tercia, porque ninguno de esos números tenía ni mitad ni tercia. Profe, pero hay que sacar números primos, claro, y los números primos. 11 es un número primo, 13 es un número primo. ¿Ya? Y hemos llegado a ese resultado. Muy bien. En este caso nos están solicitando, al ordenar de mayor a menor las fracciones se obtiene, y ahí nos pone, ¿no? La fracción A es 3 séptimos, la fracción B 2 quintos, la fracción C es 5 octavos. Antes de eso, déjenme grabar mostrar en video, que va a estar grabado, esto en la parte no lo voy a editar. Los compañeros que hoy día y a esta hora están presentes son Adrián, ¿no? Adrián, Edgar, Eric, Jordán, José y Pedro. Bien, ya quedó esto en grabación, porque de repente me pueden decir, no, yo estaba, profe, ¿no? Caray. Bien. Entonces, primero, ¿qué es ordenar? Vamos a suponer que no recuerden ustedes, ¿no? ¿Qué es ordenar? Para ordenar, yo debo comparar. O sea, ¿quién es mayor, quién es menor? Por ejemplo, imagínense usted que el caso sería así. ¿Ya? Entonces, si nos piden ahí ordenar de mayor a menor, entonces claramente ahí el mayor es C, ¿verdad? Sería C, le sigue B, y le sigue A, ¿cierto? Mayor a menor. ¿Cómo sé esto? Porque en tu mente tú has comparado el valor de C, que era 7, con el valor primero de A, que es 3, y has dicho 7 es mayor que 3. Y luego has comparado el valor de C con el valor de B, y has dicho 7 también es mayor que 5. Por lo tanto, el más grande de todos es 7. Por eso directamente hemos dicho que el mayor es C, y el que le sigue a quién es B. ¿Por qué? Porque has comparado el valor de B con el valor de A, y hemos determinado que 5 es mayor que 3. Por lo tanto, el que le sigue en el rango sería B,
y el último es A, el menor de todos, ¿correcto? De esa manera hemos comparado, utilizando signo de mayor, signo de menor. Pero, ¿cómo hacemos para comparar fracciones? Y alguien por ahí puede pensar, en mi calculadora, profe, puedo dividir y comparamos con el cociente, lo cual está bien, podemos llegar al resultado, ¿ya? Pero recuerden que el tema de fracciones es trabajar con los elementos de la fracción sin la necesidad de calcular el cociente. Entonces, ¿cómo yo puedo comparar valores fraccionarios? El siguiente método, voy a comparar el valor de A, que es 3 séptimos, primero con el valor de B, que es 2 quintos. Y para eso voy a utilizar el siguiente método. Multiplico en aspa, ¿ya? En X. 3 por 5 es 15 y 7 por 2 es 14. Recuerden, este es el valor de A, este es el valor de B. ¿Ya? Qué feo salió la B acá. La B, ¿no? Este es el valor de A y este es el valor de B. El método que les estoy enseñando es multiplicar en X. 3 por 5 es 15 y 7 por 2 14. Ahora, díganme ustedes, ¿15 es mayor o menor a 14? Mayor, ¿verdad? 15 es mayor a 14. Por lo tanto, A, que equivale ahí, es mayor a B. Muy bien. Entre A y B ya sabemos que A es el mayor, ¿cierto? Vamos a la siguiente fracción. Voy a borrar esto. Como ya sé que A es mayor que B, ahora voy a comparar el valor de A con el valor de C. El valor de A sigue siendo 3 séptimos. Y el valor de C nos dan por dato que es 5 octavos. ¿Cómo le comparamos? Pues simplemente multiplicando acá en X, ¿verdad? En cruz. 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8? ¿21? No, no es 21. 24, ¿verdad? 3 por 8 es 24. Caray, 24. Y 7 por 5, 35. Ahora, entre 24 y 35, ¿quién es mayor? 24 será mayor o menor a 35. No olviden que se compara de izquierda a derecha. Pues entonces 24 es menor que 35. Por lo tanto, el valor de A, que era lo que estaba a la izquierda, es menor al valor de C. Muy bien, entonces ya podemos determinar entre esos tres números quién es el mayor de todos. El mayor de todos es 5 octavos, ¿correcto? El mayor de todos es 5 octavos. Primero va 5 octavos. Luego, ¿quién le sigue? El valor de A, que es 3 séptimos. Y por último, el más pequeño de todos es B, 2 quintos. Entonces quedaría como C, A y B. La alternativa E. Entonces, para poder comparar fracciones, hay que utilizar ese método. Multiplicamos en aspa y analizamos el valor que está a la izquierda con el valor que está a la derecha. Utilizamos obviamente los signos de desigualdad, ¿no? Mayor que, menor que, y tengan en cuenta el orden. Acá hemos respetado el orden, ¿no? Hemos colocado la fracción A y luego con la que estamos comparando. Entonces, si me preguntas, profe, ¿y puedo yo comenzar de otra fracción por de B, de C? Claro, y al final vamos a llegar al mismo resultado. Al final le hemos ordenado de mayor a menor. Caso número 6. Acá también nos hace referencia a un contenido teórico que nosotros ya vimos en la clase anterior. Nos preguntan cuál de estas fracciones no son equivalentes a las demás. Primero, hay que recordar qué son fracciones equivalentes, y eso tiene mucho que ver con las fracciones reductibles e irreductibles, ¿no? Reductibles e irreductibles. Por ejemplo, voy a partir de un ejemplo para poder abordar el caso, ¿ya? Si tienen la fracción 10 doceavos, por ejemplo, es una fracción reductible, ¿cierto? Puedo sacarle mitad de 12 es 6, mitad de 10 es 5. Por lo tanto, al momento de reducir la fracción 10 doceavos, me quedaría como 5 sextos, ¿cierto? Entonces, estas dos fracciones son equivalentes. Para determinar si son o no son equivalentes, hemos reducido
¿no? O podemos decir, esta fracción es reducible, esta fracción es irreductible, ¿no? Si nos dan el orden así, 10 doceavos, 2 punto y coma, 5 sextos, si te preguntan, esas dos fracciones, ¿no?, ¿son equivalentes? Y parto diciendo de que sí, son equivalentes porque acá nosotros hemos reducido y hemos llegado a este. Y eso nos están preguntando ahí. Ahí están las fracciones, ¿ya? Entonces debemos nosotros a las que se pueden reducir, reducirlas a su mínimo. ¿Para qué? Para determinar si realmente son o no son equivalentes. Si son equivalentes, van a llegar al mismo resultado, ¿ok? Van a llegar al mismo resultado. Voy a aplicar un zoom acá. No se quiere mover. El internet un poquito lento. Seguramente está nublado. Vamos a la primera fracción, que es 2 novenos. Es irreductible, porque no puedo extraer mitad. El 2 sí tiene, pero el 9 no. Tercia sí, pero el de arriba no. Entonces listo, ahí queda. No se puede hacer nada más ahí, ¿no? Esta es la primera fracción. La siguiente fracción es 6 27avos. Y acá sí podemos reducir. No podemos sacar mitad, pero sí tercia. Tercia de 6 es 2. Tercia de 27, o sea, ¿qué número multiplicado por 3 da 27? 9, ¿cierto? Al tratar de reducir me sale 2 novenos. Fíjense, la misma fracción que está arriba. La siguiente fracción que nosotros vemos es 12 54avos. Vamos a reducirlo. Mitad de 54, 27, ¿verdad? Porque 27 más 27, 7 más 7, 14, llevo 1, 2 más 2, 4, más 1, 5. Muy bien. Y mitad de 12, 6. ¿Correcto? Y nuevamente sacamos tercia. Tercia de 6 es 2. Y tercia de 27 es 9. Y llegamos al mismo resultado, 2 novenos. Muy bien, entonces, estas dos fracciones de acá son equivalentes. A esta a su vez también es equivalente. Estamos llegando a la misma fracción. Vamos a la siguiente fracción, 8 36avos. Ayer también hemos aprendido, la clase de ayer hemos aprendido cómo nombrar a esas fracciones, ¿no? Ojalá que no se hayan olvidado. Entonces acá nosotros podemos sacar mitad. Mitad de 8 es 4, mitad de 36 es 18, mitad de 4 es 2, mitad de 18 es 9, ¿no? Y llegamos a reduciendo a la misma fracción, 2 novenos. Entonces también estas son equivalentes. Vayamos a la última, no va a ser que la última no lo sea. 18 72avos. Sacamos mitad, mitad de 18 es 9, mitad de 72 es 36. Ya no puedo sacar mitad, pero sí que puedo sacar tercia. Tercia de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Y tercia de 36 es 12, porque 12 por 3 es 36. Tercia otra vez, tercia de 3 es 1. Tercia de 12 es 4, porque 4 por 3 es 12. Al momento de reducir esta fracción llegamos a un cuarto. Fíjense, entonces la última fracción, esta, no es equivalente a ninguna, ¿no? 18 72avos. En este caso sería la alternativa E. De esa manera ustedes pueden determinar si son equivalentes o no. Cuando les pregunten, ¿estas fracciones son equivalentes? Una de ellas se puede reducir, ¿ya? Y al reducirla vas a llegar a la otra. Si no llegas a esa otra fracción, pues puedes determinar que, como en este caso la última, no era equivalente. Caso número 31 es este. Recuerden, caso número 31. Nos dan dos expresiones, A y B. Cada una de estas a su vez está dividida en una operación. Observamos que en el caso A tenemos la suma de números mixtos. Tenemos entonces 3 enteros 2 tercios más 2 enteros 5 sextos. Y en el caso B solamente tengo una fracción, una suma de fracciones. Bien, vamos entonces a trabajar y esto va a ser el caso de operaciones, ¿no? Operaciones con fracciones, la primera que estamos haciendo. Entonces me piden calcular A más B. Para calcular A más B voy a tener que calcular por separado el valor de A y el valor de B. Y al final voy a sumar. Para el caso de A me dice 3 enteros 2 tercios más 2 enteros 2 sextos. Perdón, 5 sextos, ¿no? 5 sextos.
Voy a convertir entonces primero ese número mixto a fracción. Para hacer eso, recordemos que multiplicamos, acá multiplicamos, y ese resultado acá lo sumamos, ¿no? Entonces obteníamos 3 por 3, 9, más 2 es 11, 11 tercios, más, igual acá, ¿no? 2 por 6, 12, y 12 más 5 es 17, 17 sextos. Entonces llegamos a una operación de suma de fracciones y observamos que esas fracciones son heterogéneas porque sus denominadores son distintos. ¿Qué hacer cuando los denominadores son distintos? En las operaciones de suma y de resta de fracciones homogenizamos, ¿no? Si no recuerdas muy bien el proceso de homogenización, te invito a ver el video de la clase de ayer. Y lo que hacíamos era extraer o calcular el MCM de los denominadores de 3, en este caso, y de 6. ¿Cuánto era? Para hacerlo utilizamos este método, ¿no? Donde decíamos mitad no tiene, pero acá sí tiene, que es 3. Tercia, 1 y 1. Debe terminar todo en 1 y 1. Y luego el producto de esos números me interesaba, 3 por 2, 6. Ese vendría a ser entonces el nuevo denominador, ¿ok? 6 más 6. ¿Y qué hacíamos? Dividíamos, ¿cierto? 6 entre 3 a 2. 2 por 11, 22. 6 entre 6 a 1. 1 por 17, 17. Y ahora fíjense que las fracciones ya son homogéneas. Y si las fracciones son homogéneas, se escribe el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. En este caso la operación que hace referencia es una suma. Y sumamos 22 más 17. 7 más 2 es 9. 2 más 1 es 3. 39 sextos. Los puedo sacar tercia, ¿verdad? Tercia de 6 es 2. Tercia de 39 es 13. Porque si ustedes multiplican 13 por 3, 13 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 9, 39. Entonces el resultado al final de A es 13 medios, ¿ok? 13 medios. Vamos entonces ahora a determinar el resultado de B. Y lo voy a hacer por acá. La expresión B es igual a una suma de 3 quintos más 4 onceavos. 4 onceavos. Vamos a hacer un zoom para poder trabajar. Ahí está. Entonces tengo esa operación. Nuevamente tengo una suma de fracciones y esas fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son distintos. Y las reglas para poder sumar o restar fracciones es de que sus denominadores sean iguales. Y si no son iguales, hacemos el proceso de homogenización, donde calculamos el MCM de los denominadores. En ese caso también hay dos, que es el 5 y el 11. Como lo hacíamos de esta manera, ¿no? Calculamos el MCM. Mitad no tiene ninguno. Tercia tampoco. Quinta, 5 es 1. Y de 11, pues no tiene. Onceava nuevamente, ¿no? Onceava. 1 y acá 1. Por lo tanto, el producto de 5 por 11, 55. Entonces la operación quedaría así. El denominador sería 55 más, y acá el denominador sería 55. 55 entre 5 es a 11. Por 3, 33. 55 entre 11 es a 5. 5 por 4, 20. B es igual a, como ahora los denominadores son iguales, porque hemos efectuado el proceso de homogenización, ya podemos hacer una sola línea y escribimos el mismo denominador. Y copiamos los numeradores con su mismo operador. En este caso es suma, pudo haber sido resta, ¿no? Sumamos entonces 33 más 20, 53. ¿No? Entre 53 y 55, pues no podemos extraer nada más, y ahí tenemos el resultado de B, ¿no? ¿Cuánto nos sale B? 53 55avos. ¿Y cuánto nos sale A? 13 medios.
¿Y qué nos pedían calcular? A más B. Vamos a calcular entonces acá A más B. A más B. ¿Cuál es el valor de A? 13 medios. Más, ¿cuál es el valor de B? 53, 55 avos. Bien, voy a hacer un zoom por acá para poder calcularlo. Bien. Nuevamente aquí nos topamos con una suma de fracciones que son heterogéneas. ¿Y cómo se procede en esto? Calculando el MCM de sus denominadores de 2 y de 55. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera, ¿no? Es el mismo procedimiento. Mitad de 2 es 1, 55 no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, claro, tiene quinta. Quinta de 55 es 11 y luego onceava 1. Debe terminar así en 1, 1, 1, 1. El producto de estos 2 por 5 es 10 y 10 por 11 es 110, ¿correcto? 2 por 5 es 10, ¿no? Y 10 por 11 es 110, ¿correcto? Entonces ese sería el nuevo denominador, 110 más 110. Divido 110 entre 2, sería 55. 55 por 13. ¿Cuánto es 55 por 13? Vamos a calcularlo por acá. 55 por 13. 3 por 5 es 15, llevo una. 3 por 5 es 15, más uno que he llevado 16. 5 por 1 es 5, 5 por 1 es 5. Vamos un poquito, reducimos el zoom. Y sumamos. 5, 6 más 5 es 11, llevo unas. 5 más 1 es 6, más 1 que he llevado 7. 715, ¿verdad? Vamos al siguiente número. 110 entre 55 es igual a 2. Y 2 por 53, 2 por 3 es 6. Y 2 por 5 es 10. Ahora, como las fracciones ya son homogéneas, ya podemos poner el mismo denominador y los numeradores se suman en este caso. Pudo haber sido resta, ya que tanto para la suma como para la resta se hace lo mismo. Sumamos. 6 más 5 es 11, llevo una. 0 más 1 es 1, más 1 que he llevado es 2. Y 7 más 1 es 8. 821 110 avos. Pero como podemos observar en las alternativas, tenemos números mixtos. Entonces, ¿cómo calculamos el número mixto? Dividiendo, ¿no? Vamos a dividir 821 entre 110, ¿no? Un número que multiplicado por 110 medio se aproxime a 821. El 8 no puede ser porque sería 880. Entonces tendría que ser el 7. 7 por 0 es 0, al 7 es 1, al 1 es 1. 7 por 1 es 7, al 2 es 5, llevo una. 7 por 1 es 7, más 1 es 8, al 8 es 0. Muy bien, entonces ahí tengo que es el cociente es 7 enteros, el residuo 51 y por el número que se ha dividido sigue siendo 710. 7 enteros, 51, 110 avos, ¿no? La alternativa C, 7 enteros, 51, 10 avos. Otra acotación que quiero hacer acá es de que en muchos libros o manuales van a notar que directamente de este paso, miren, o con otro color, de este paso de acá, directamente ya pasa a esto, ¿ya? Si hoy lo he hecho paso por paso ahí para que entiendan, ¿no? De ese paso de acá, de determinar el MCM, pasamos allá a eso. Puede reducir líneas. Sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Otra cuestión, por favor, cuando van a sumar o restar fracciones, no cometan el error de sumar, pues 6 más 6, 12. No, por favor, denota a un alumno que no ha practicado. O acá, 3 más 6, puede decir, ¿no? 11 más 11, 11 más 17, y luego va a sumar 3 más 6. No. Para poder sumar y restar fracciones, no olviden la regla es que sean homogéneas. Y si no son homogéneas, se efectúa el proceso de homogenización.
que hemos visto en el video. Pueden usted volverlo a retomar en el video anterior. ¿Ok? Y una vez hecho el proceso de homogeneización, ya podemos sumar las fracciones. El denominador, una vez que son homogéneas, el denominador prácticamente ya no se vuelve a tocar, sigue siendo el mismo. Lo que sí se suman y se restan son los numeradores. Esto no se rige para la multiplicación ni para la división.